Herbalife Nutrición puede ayudar a personas a que logren la mejor versión de sí mismos. Nos esforzamos por elaborar los productos de nutrición de mayor calidad en el mercado, con los ingredientes de mejor calidad, para ayudar a que nuestros clientes logren sus metas de bienestar. Hacemos esto por medio de nuestro abastecimiento responsable, la investigación científica y un compromiso continuo de inversión en la operación, investigación y el desarrollo. Nuestros esfuerzos han tenido resultados. La demanda mundial de nuestros productos es inmensa. Nuestra Fórmula 1 de batido de nutrición se encuentra disponible en un total de 28 sabores en todos nuestros mercados. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de productos a la medida y opciones entre nuestras líneas de productos. Es un gran logro en la excelencia del producto que Herbalife puede cumplir con tan alta demanda y con una calidad superior. Para lograr esto, unimos las mentes más brillantes en la ciencia de la nutrición, con los mejores ingredientes procedentes de agricultores y abastecedores de clase mundial de confianza. Los 14 pasos de nuestro proceso, una semilla o un alimento, aseguran que nuestros productos reúnan o excedan una variedad de estándares de calidad de la industria. Esto comienza desde los campos de donde provienen nuestros ingredientes de sus fuentes naturales. Soya del cultivo estadounidense, sábila de México y té de China, y continúa así hasta llegar al cliente. Contamos con un personal de más de 300 científicos en todo el mundo, 36 de ellos con doctorados, y nuestro consejo consultor en nutrición y el equipo de investigación y desarrollo son especialistas en la nutrición, la ciencia y la salud. Su pericia es esencial para la elaboración de nuevos productos Herbalife y la capacitación sobre el uso adecuado y beneficios para los distribuidores de Herbalife. Entre el 2009 y 2017, invertimos más de 270 millones en nuestras instalaciones de producción, las cuales incluyen más de 13 laboratorios en todo el mundo y un personal mundial de operaciones de casi 2.000 personas. Estas inversiones en conocimiento, tecnología y manufactura refuerzan nuestra calidad líder en la industria y capacidad operativa, incluyendo la acreditación ISO para todos los laboratorios de control de calidad y la certificación de NSF para algunas instalaciones. Pero esto es lo más novedoso. A finales del 2016 demostramos la capacidad de exceder nuestra meta elaborando de manera interna más del 60% de los productos Herbalife y ofreciendo más de 1.600 puntos de acceso al producto en el mundo. Esto significa que más productos Herbalife se están elaborando bajo un enfoque práctico para garantizar más que nunca la calidad, y los distribuidores cuentan con más puntos convenientes de acceso al producto que nunca antes. En la actualidad, el volumen de producción interna de nuestras instalaciones de innovación y fabricación de Herbalife es impactante. Solamente en la instalación de H&M de 800.000 pies cuadrados en Winston-Salem se pueden elaborar más de 150 millones de unidades de polvos, té y sábila al año. Esto es más de 600.000 unidades al día. Del otro lado del país, en Lake Forest, California, nuestra instalación de H&M puede elaborar 140.000 latas de polvo, así como 100.000 botellas de sábila al día. En H&M Changsha podemos producir más de 4 toneladas métricas de extractos en polvo. Y en H&M Suzhou podemos producir 2.4 millones de botellas mensuales o 35 millones anuales. Y Herbalife agregó una instalación nueva de producción en Nanjing en el 2016 para apoyar el crecimiento en China. Y en el futuro seguirá agregando más y más puntos de acceso al producto, permitiendo así un mayor acceso a los productos Herbalife. Los distribuidores pueden anticipar una emocionante gama de productos y sabores nuevos, con una mayor personalización acorde a las necesidades de nutrición de todos. Manténgase al día mientras continuamos cumpliendo nuestra promesa de satisfacer la creciente demanda mundial en nutrición de calidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva reunión del enfoque nutricional, ¿sí? Nos encontramos aquí semanalmente, ¿sí? Ya desde hace unos años, en realidad, básicamente para compartir información que creemos puede ser de utilidad para mejorar su calidad de vida. De eso se trata. Para aquellos que están por primera vez en esta reunión, ¿sí? Que fueron invitados a participar de esta experiencia, ¿sí? Bienvenidos, ¿sí? Nuestra bienvenida para todos ustedes. Y obviamente esperemos que sea este el comienzo de una construcción de un proyecto de vida diferente, como les comentaba, a partir de estos
estas sugerencias o ajustes que queremos transmitirles para que apliquen en ese día a día y de esta manera ir corrigiendo algunos hábitos y, por qué no, ir entendiendo, ¿sí?, un poco más cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona nuestro organismo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo. Sí, tengo 66 años, actualmente ejerzo la vicepresidencia de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires. Y bueno, en todo mi proceso o actividad académico profesional, sí, durante todos los años en los cuales he ejercido, actualmente ya estoy jubilado, por decirlo así, pero sigo activo plenamente a través de un propósito diferente que tiene que ver no tanto con el curar, sí, que de hecho en la unidad coronaria hacíamos y trabajamos mucho por eso, sino precisamente para prevenir y evitar que vayan a esas unidades coronarias. Si de alguna manera es un propósito que comparto con otros profesionales que se han sumado a este increíble proyecto que se llama Herbalife y que, como les decía, intenta hacer y generar estos pequeños ajustes que tanta falta nos hacen. Yo siempre he comentado que dentro de mi proceso, sí, como profesional, sí, asistencial y en la unidad coronaria, en las áreas de emergencia, siempre notaba que era cada vez más frecuente y la presencia de personas jóvenes, sí, padeciendo enfermedades que en algún momento yo había estudiado, estaban relacionadas más con edades avanzadas. Y esto tiene que ver con la realidad estadística. Hoy por hoy, los riesgos y de alguna manera el compromiso en nuestra salud está claramente afectado a partir de una epidemia, por decirlo así, que está ligada al síndrome metabólico, que obviamente está vinculada también a la obesidad, al sobrepeso, al aumento del porcentaje de grasa corporal, etcétera. Pero en el área deportológica y de alguna manera teniendo contacto con personas que estaban en un alto rendimiento, o sea, una alta exigencia deportiva, mostraban otro modelo de personas supuestamente sanas, o por lo menos que cuidaban, o por lo menos prestaban más atención a determinados aspectos relacionados a la salud, a la alimentación particularmente, pero sin un orden preciso y muchas veces sin el respaldo científico que realmente hace a la diferencia de lo que uno consume, ¿no? De hecho, por ahí había, y yo notaba, la presencia de hábitos que se transmitían oralmente a partir de experiencias de algunos, historias que se contaban con respecto a toma esto, toma aquello, en función de lograr tal o cual mejoría en los resultados. Pero la realidad, y esto de alguna manera es un poco lo que quiero compartir con ustedes, es que más allá de que hagas deporte, esto no necesariamente te pone en un perfil saludable si bien estás en un contexto que lo favorece, sino en realidad se trata de personas comunes y corrientes, como todos nosotros, ¿sí? Incluso los que no ejercemos deportes en actividad profesional, pero que sufren las deficiencias y carencias que hoy por hoy la alimentación en general nos ofrece, ¿sí? Hoy por hoy la forma convencional de alimentarse está claramente caracterizada por un déficit de vitaminas, minerales, oligoelementos, proteínas saludables, grasas saludables, ¿sí? Carbohidratos saludables. Entonces, de alguna forma, este concepto que hoy queremos charlar y que vamos a charlar está relacionada con el ejercicio y cómo el ejercicio y la nutrición están íntimamente ligadas y forman parte de una ecuación fundamental para entender en función de lograr nuestra mejor versión, nuestra mejor condición física, ¿sí? Y esto tiene que ver obviamente con esto que dice la frase del título, ¿no? Tratando de mejorar el resultado. La actividad física, y esto lo hemos dicho muchas veces, 80% de tu resultado va a depender de la carga nutricional, el aporte nutricional, el plan nutricional que tengas, y un 20% va a estar íntimamente ligado a la actividad física. O sea, es un elemento fundamental. Pero bueno, vamos a meternos un poco más en tema y acá es donde entramos a analizar un poquitito algunos puntos para de alguna forma manejar códigos comunes. En principio, lo que me gustaría que por ahí ya vayamos entendiendo es este concepto de las calorías, ¿no? Muchas veces la gente habla de calorías más, calorías menos, comer con bajas calorías, algo que compramos es bajas calorías y pareciera como que toda la culpa la tienen las calorías. Y en realidad las calorías no dejan de ser ni más ni menos
que una forma de medir la energía, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo necesita nutrientes para producir fundamentalmente energía y así mantener todos los sistemas en funcionamiento. Obviamente también necesitamos materias primas para la construcción corporal y para la producción de distintas sustancias que hacen a un cuerpo humano biológicamente sano, ¿sí? Que funcione, por decirlo así. Es increíble, en realidad, cuando uno se puede analizar la cantidad de mecanismos que se ponen en marcha 24/7, como decimos habitualmente, sin detenerse, para mantener nuestros sistemas en equilibrio o en balance, ¿sí? A nivel científico eso se llama la homeostasis, es decir, ese balance o equilibrio por el cual nuestro cuerpo hace ingentes esfuerzos para poder sostenerlo y equilibrarlo. Por eso yo muchas veces le decía a la gente, cuando uno me muestra un análisis y me dice, mira el resultado de mis análisis, mira qué bien que estoy, y yo lo miraba y por ahí tenía 10, 15 o 20 kilos de más, yo le explicaba que en realidad el análisis que me estaba mostrando no dejaba de ser el reflejo de un cuerpo que se esfuerza por mantener un equilibrio, porque en realidad a ver, la verdad estaba expresada en el espejo de la persona, es decir, en su condición física. Por eso muchas veces no es solamente el laboratorio, no es solamente un estudio aislado el que puede decir si yo estoy sano o no, sino que es un conjunto de elementos que hacen al concepto de salud, ¿sí? Pero volvamos al tema de las calorías. Entonces, las calorías, como les dije, es simplemente una forma de medir la energía. El cuerpo necesita determinada cantidad de energía, es decir, de calorías, para mantenerse en funcionamiento y en su actividad, ¿sí? Gasta energía, entiéndase, calorías, diariamente y permanentemente. Yo estoy hablando con ustedes, muevo mis manos, todo este esfuerzo que yo estoy haciendo básicamente genera un gasto calórico. Siempre, siempre hay gasto calórico. El punto es, y en este sentido el balance se genera cuando yo ingreso una determinadas calorías y gasto exactamente la misma cantidad de calorías. Ese balance, ese equilibrio es el que uno idealmente debe tratar de conservar y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, ¿cómo gastamos las calorías que ingerimos? ¿Sí? ¿Cómo y de qué manera las gastamos? Esencialmente son tres, ¿sí? Mecanismos por los cuales nuestro cuerpo gasta calorías. Uno es el que se da en llamar metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es de alguna manera el gasto, ¿sí? De energía o la cantidad de energía que utiliza mi cuerpo simplemente para mantenerse en funcionamiento, para que mis pulmones respiren, que mi corazón lata, para que mis riñones filtren, para que mi intestino funcione. O sea, todos esos mecanismos que están durmiendo se mantienen en funcionamiento, como decimos siempre regulando el auto, genera calorías, ¿sí? Hay un gasto calórico, ¿sí? Este gasto calórico es individual, es personal, va a depender esencialmente de tu tamaño, del sexo, de una serie de factores que hacen a la individualidad, ¿sí? Cuando nosotros hacemos los escáneres de composición corporal, una de las determinantes que analizamos a través de los escáneres son precisamente cuál es tu gasto metabólico en ese momento, ¿sí? O cuál es el que determina la computadora. De esta manera yo ya sé cuántas calorías necesita fulano o mengano precisamente para mantenerse activo. Y esto es un punto y un dato de referencia muy, muy interesante. Uno puede calcularlo, sí, y ese es el cálculo que ustedes ven ahí. Si en general, para un hombre se estima que es 1 kilocaloría por kilo por hora. Ese es tu gasto, ¿sí? Es decir, si pesas 70 kilos, son 70 calorías, ¿sí? Que estás gastando por hora. Lo multiplicas por 24 y ahí te va a estar dando la cantidad de calorías por día que necesitarías recomponer o reponer. En el caso de la mujer es cercano, sí, 0,9, pero el cálculo es exactamente igual. Entonces está claro, metabolismo basal es el gasto calórico mínimo indispensable para que tu organismo funcione y es personal, es individual. Si nadie puede o de alguna manera no tiene por qué tener ni es comparable ¿sí? con otra persona. Lo que te dio el resultado por el cálculo o por el escáner es el que te corresponde y es un punto de referencia para tu programa en función de lograr tu mejor versión. La segunda forma de gasto calórico que tiene el organismo obviamente es la actividad física, que es el tema que vamos a tocar hoy, ¿sí? A ver,
Cuando hablamos de actividad física, es un término muy general y siendo estrictos en la definición, la actividad física es cualquier tipo de actividad física que haga. Esto que yo estoy haciendo, moviendo mis manos o hablando, es básicamente algo de actividad física. Lo que pasa es que nosotros tendemos a generalizar y confundir este concepto de actividad física con el ejercicio, que ya es determinados movimientos que están pautados de determinada manera en función de un segmento muscular o lo que fuere. ¿Sí? Es diferente, pero bueno, el concepto básicamente es un movimiento o una actividad motora, ¿sí? Que genero con mi cuerpo. Y obviamente, y si quiero jugar con las definiciones, el deporte es otra forma de categorizarlo, en donde lo que se impone acá son reglas específicas para cumplir ese movimiento. ¿Sí? Más allá de las definiciones, queda claro que la actividad física que haga, cualquiera sea, cortando el pasto o jugando al fútbol, son actividades motrices que agrego a las necesarias para mantenerme activo y vital, ¿sí? Para que el organismo funcione. Y esto obviamente genera un gasto calórico, ya vamos a hablar específicamente de esto. Y la tercera forma de gastar calorías que tiene nuestro cuerpo precisamente tiene que ver con la actividad termogénica del alimento. ¿Qué quiere decir esto? Los alimentos que aportan calorías son los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Estos tres elementos de nuestra alimentación, ¿sí? Aportan calorías, ¿sí? Cada uno, van a ver ustedes, aporta una cantidad específica por gramo, ¿sí? La grasa aporta 9 calorías por gramo, los carbohidratos y las proteínas 4 calorías por gramo. Cuando ustedes leen las etiquetas de los productos que compran, van a ver que dice carbohidratos tanto, ¿sí? Tantos gramos, y ustedes ahí pueden decir cuántas calorías de ese producto que están recibiendo o están comprando provienen de los carbohidratos, ¿sí? Y lo mismo con las proteínas y lo mismo con la grasa. Pero bien, si bien este es el aporte que dan, el procesamiento de estos nutrientes dentro de nuestro cuerpo obviamente necesita de energía y gasta energía. Y esto es un dato interesante. Las proteínas, para ser procesadas y absorbidas, gastan más calorías que las grasas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y por qué será importante esto? Porque precisamente cuando tu alimentación o tus dietas varían desde el contenido proteico, hace la diferencia en cuanto al gasto calórico diario. De hecho, nuestra alimentación históricamente era básicamente proteica. No me quiero detener demasiado en esto, si bien hay mucho que hablar. Ahora bien, esa tasa metabólica depende de factores como el peso corporal, la relación entre masa de tejido magro y graso, ¿sí? El tejido magro es el tejido muscular y el tejido graso obviamente es la grasa, la superficie externa del cuerpo, el tipo de piel o incluso el aclimatamiento a una determinada temperatura externa. Ustedes fíjense cuántos factores intervienen incluso en el gasto calórico. No es lo mismo invierno, no es lo mismo que verano, no es lo mismo con ropa que sin ropa, no es lo mismo si tengo más masa muscular que si tengo poca masa muscular. Si tengo más masa muscular, obviamente mi gasto metabólico va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el músculo es el tejido metabólicamente activo, ¿sí? Y esta es la frase fundamental de esta charla. Es fundamental entender este concepto. El músculo es el tejido metabólicamente activo y hemos sido diseñados para tener una carga muscular importante en nuestro desarrollo. Con el tiempo, sedentarismo, una serie de factores han influido para que esta masa muscular decrezca sensiblemente comparada con nuestros congéneres inicialmente en los tiempos, ¿sí? Si comparamos hoy la composición corporal del ser humano versus la que tenían en aquel momento, perdemos, ¿sí? Porque en realidad ellos tenían mucha más masa muscular que nosotros. Ahora, volviendo al tema de la actividad física, que es el tema que nos tiene hoy aquí, ¿cómo y de qué manera funciona esto? Cuando uno analiza los distintos tipos de actividades, obviamente, como les decía hoy, claramente las distintas actividades van a generar gasto calórico en función del nivel de esfuerzo, segmento o fibras musculares que se pongan en marcha. Fíjense ustedes que mascar chicle, ¿sí? Genera un gasto calórico. Un deporte competitivo genera mucho más, ¿sí? Y obviamente acá estamos a niveles muy altos. Un alto rendimiento, una persona Phelps o cualquiera de Kimboge o cualquiera de los deportistas de elite que conocemos, están gastando una cantidad de miles y miles de calorías por hora, están ligados a un nivel de esfuerzo muy alto, por eso tienen físicos extremadamente diseñados y armados para poder hacerlo.
Yo hoy les decía que el secreto se basa, y acá estamos hablando de la generalidad de la gente, donde quizás haya deportistas dentro de este grupo, fantástico. Obviamente vamos a tratar de darles información para todos, pero entendamos que este es un concepto fundamental. Debe existir ese equilibrio calórico entre las calorías ingresadas y las calorías gastadas. Recuerden que las calorías ingresadas vienen de tres fuentes: de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos, y que se gastan también de esa manera, a través de la quema de las proteínas, las grasas y de los carbohidratos. Estos elementos obviamente son fundamentales en el procesamiento metabólico. Esto ya lo hemos hablado cuando tocamos el tema de metabolismo, pero todos estos elementos, las proteínas, los carbohidratos y las proteínas y las grasas, junto con las minerales, las vitaminas y el agua, constituyen los elementos esenciales que necesita mi cuerpo para procesarlos a través de esta gráfica que ven ustedes ahí, que pretende ser una descripción del metabolismo, en donde todo está integrado, ¿sí? No es que hay un sector que trabaja con carbohidratos y otro sector que trabaja con proteínas y otro con grasas y otro vitaminas. No, no. Todo está absolutamente integrado. Y como suelo decirles, los nutrientes no trabajan solos. Los nutrientes trabajan en equipo, ¿sí? Y es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de esta manera entendemos el valor de esas pequeñas cantidades de selenio, quizás que tu cuerpo necesita, porque esa pequeña cantidad de selenio quizás interviene en alguna de las reacciones químicas que ustedes ven ahí adentro, y de alguna forma su ausencia puede o disminuir la reacción, la acción, o quizás generar algún tipo de daño. Entonces, todos los nutrientes son importantes y por eso es fundamental asegurar esa carga nutricional adecuada todos los días. De no hacerlo, mi cuerpo va a buscar mecanismos para poder de alguna manera balancear esa situación, quizás sin que vos te des cuenta. Y la mayor parte de tu vida, de toda nuestra vida, en realidad la vivimos con un cuerpo que se está esforzando para sostener esas deficiencias nutricionales que diariamente tenemos. Pero, ¿cuál es la idea? La idea, obviamente, en función de la actividad física, es, como les decía, y la fuente fundamental, que son los nutrientes, son fundamentalmente, precisamente, ¿para qué? Para producir energía. Esa energía es la que nos mantiene vivos. Sin esa energía que proviene del sol y que llega a las plantas y a los animales y a través de ellos ingresa a nuestro cuerpo, ¿sí? Dentro de nuestro cuerpo, a través de una serie de procesos químicos, se transforma en esa nafta de alto octanaje que es la que pone en marcha todo. ¿Cómo se llama esa nafta de alto octanaje dentro de nuestro cuerpo? Se llama ATP, ¿sí? ATP, que es la sigla que describe el adenosintrifosfato, pero en realidad todos los elementos que generan y aportan energía terminan bioquímicamente transformándose en esta molécula ATP, que es la nafta que entra dentro de las células y las pone en marcha. ¿Se entiende? O sea, uno dice, tomo carbohidratos, glucosa, fundamentalmente para mantenerme. No, no es la glucosa. De la glucosa el organismo tiene, bioquímicamente hablando, la posibilidad de extraer la mayor cantidad de ATP, diferente de lo que puede suceder con las grasas y las proteínas, de donde le cuesta más trabajo, por decir de una manera muy simple, ¿no es cierto? Ahora bien, este concepto es básico, o sea, nuestro cuerpo necesita nutrientes para producir energía, esta energía se llama ATP y obviamente la va a utilizar en función del nivel de esfuerzo que tenga que hacer o la actividad, pero refiriéndonos específicamente a la actividad física, no es lo mismo levantar pesas, no es lo mismo nadar, no es lo mismo correr un sprint de 100 metros, no es lo mismo correr una maratón, no es lo mismo. O sea, el cuerpo metabólicamente va a utilizar distintas fuentes de energía para poder, de alguna manera, satisfacer las necesidades en función del nivel de esfuerzo que tenga que hacer. Entonces uno dice, bueno, yo me pongo en marcha y corro el colectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O quizás estés entrenando y vas a correr un sprint de 100 metros, ¿ok? O quizás estés haciendo tus primeros 5K o 10K o quizás tu primera maratón, ¿por qué no? Bueno, metabólicamente hablando no es lo mismo y el entrenamiento o de alguna manera el respaldo que le tenés que dar a tu composición corporal es diferente. ¿Sí? Quizás, siempre lo hemos dicho, y estoy hablando con deportistas de alto rendimiento, uno tiene que tener una planificación de entrenamiento, pero también esa planificación de entrenamiento tiene que estar adosada a una planificación nutricional muy específica.
Kik Boge, que es un referente, uno de los ídolos que hoy por hoy tiene el mundo en cuanto a la maratón, ¿sí? Un fenómeno el tipo, ¿sí? En cuanto a las cantidades de maratones que ha ganado y los tiempos y récords que ha hecho. Tenía una persona específicamente que se encargaba de manejar su hidratación con una fórmula específica que estaba absolutamente regulada para asegurar que el cuerpo de Kik Boge reciba la cantidad de nutrientes y el tipo de nutrientes que que su cuerpo necesitaba durante los distintos momentos de la carrera. Es una exageración, obviamente, en cuanto estoy hablando de un alto rendimiento superlativo, no es la vida real, pero sí me ayuda a hacerles, por lo menos, visualizar un poco la importancia de considerar qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo en función de el esfuerzo o el nivel de esfuerzo que estoy haciendo. De esta manera se entiende que de acuerdo al nivel de esfuerzo que hagas o el tipo de ejercicio que hagas, vas a utilizar un metabolismo diferente o una fuente metabólica diferente, que la vamos a hacer muy simple, ¿sí? Si vos tuvieras que correr el colectivo, ¿sí? Y tenés 50 metros para llegar hasta la parada porque el colectivo se te va, indudablemente en ese tiempo que vas a tardar de llegar a esos 50 metros, eh, tenés que tener esa nafta en disponibilidad inmediata, porque en esos 50 metros no tenés tanto tiempo para poner en marcha todo un mecanismo bioquímico que transforme la glucosa en algo. No, no, tenés que usar el ATP, esta energía circulante, ¿sí? Eso se llama sistema de fosfágenos y es un sistema que está ahí pendiente. Es el que responde a tu sprint al salir a correr o el que utilizan, yendo ya en la línea del deporte, la gente que hace 100 metros, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben que ya ese récord de los 10 segundos se ha roto y los 100 metros están por debajo de los 10 segundos. Imagínense ustedes, 10 segundos es muy poco tiempo para que cualquier proceso bioquímico se ponga en marcha, siquiera. Entonces, estas personas tienen un desarrollo metabólico en donde les permite tener disponibilidad de energía para poder utilizarla en esta condición. Una persona que nada, por ejemplo, 400 metros, es diferente. Su metabolismo tiene un poco más de tiempo, puede recurrir a los depósitos de glucógeno a nivel muscular fundamentalmente para poder abastecer los niveles de energía. Recuerden que el glucógeno es la forma en la que la glucosa se deposita dentro del músculo fundamentalmente. Por eso hablamos y mucho de la importancia de reabastecer estos depósitos de glucógeno en los deportistas de alto rendimiento. Hoy estaba hablando con personas que hacen actividad física y que quieren o que están trabajando en desarrollo muscular o mejorando tiempos. Bueno, esto es un aspecto fundamental a considerar. Y por último, quizás la maratón, que es quizás el modelo más claro en cuanto a largo tranco de energía o de actividad, estas personas tienen 2 horas de tiempo para poder gastar. Y no estoy hablando en las supermaratones, que ya son días a veces, o triatlones, que son esfuerzos mucho más importantes, o Ironman, como se los llama también, que obviamente el esfuerzo es mucho mayor y en donde obviamente debo tener un aporte metabólico diferente. Acá las grasas son indudablemente la mejor fuente de energía. Es decir, una regla muy simple para que la mayor parte de nosotros lo entendamos es que cuanto más corto sea el esfuerzo e intenso, ¿sí? El gasto de energía va a venir, o la fuente de energía va a partir de lo circulante, de lo que tengo en la sangre dando vuelta, lo que ya está a disposición. A medida que ese ejercicio va aumentando en duración, siempre en menos de 2 horas aproximadamente, 90 minutos, voy a utilizar la glucosa y el glucógeno, ¿sí? En su forma de depósito como fuente de energía. Y si estoy más allá de las 2 horas, ¿sí? O de los 90 minutos en realidad, la fuente ideal o fundamental van a ser las grasas, ¿sí? Si hago un ejercicio de bajo nivel, ¿sí? De no muy intenso y de larga duración, las grasas son una fuente fundamental de energía. Importante tenerlo en cuenta si estás haciendo algún tipo de actividad relacionada a bajar peso, ¿sí? Y esto lo vamos a charlar un poquitito más adelante, ¿ok? Entonces, dentro de una gráfica por ahí de alguna manera, mostrándolo de otra forma, esto es lo que miren ustedes, acá estamos hablando de minutos, ¿sí? Acá estamos hablando de horas, cuando ya hablamos de horas, ya usamos el glucógeno muscular y las grasas que están en depósito también nos sirven. Pero en realidad esto no es tan taxativo y así concreto y definido, y es de acá hasta acá y pasa un minuto,
cambio el switch de gas a nafta, no, no es así, sino que ahora no es nada de, ya no tanto de gas a nafta, sino de electrónico a, ¿cómo se dice? A combustión, sino que en realidad se entrecruzan. El organismo, y esto habla de la maravilla que es el cuerpo humano, ¿no? El organismo, en función del nivel de esfuerzo que va teniendo, inicialmente va a utilizar las fuentes circulantes y después va a empezar a utilizar el glucógeno muscular, y si yo prolongo el esfuerzo, obviamente que va a ser el esfuerzo esencialmente a base de los depósitos de grasa. Fíjense ustedes que esto, de alguna manera, no es algo que les tenga que preocupar, a no ser que se quieran dedicar específicamente, y a mí me encanta que el deportista de alto rendimiento aprenda esto y lo vaya entendiendo, ¿sí? Pero para la mayor parte de nosotros, quizás el mensaje a este punto es: asegurar que tu cuerpo tenga la carga de nutrientes necesarias para que el cuerpo después finalmente se encargue de tomar de los depósitos, ¿sí?, lo que necesite. ¿Sí? Ahora bien, si yo le pongo excesos de determinadas cosas, las cosas no van a funcionar correctamente. ¿Sí? Entonces, esto más de lo mismo expresa directamente el tipo de ejercicio que estoy haciendo, y esto quizás en una charla más específica de alto rendimiento, ¿sí? Hoy la idea más que nada es tener una idea general del ejercicio, es muy interesante porque explica básicamente cómo funcionan todos los metabolismos en cada una de las personas. Las reservas de energía, esencialmente, estoy hablando de reservas, no estoy hablando del circulante, están obviamente en nuestros depósitos de grasa, en el glucógeno muscular, en el glucógeno hepático. O sea, el glucógeno, que es esa forma de depósito que tiene la glucosa, cuando nosotros comemos azúcar, lo primero que hacemos es reponer estos depósitos de glucógeno después de la actividad física. Es muy importante eso, ¿sí? Para después tener disponibilidad en el momento del esfuerzo, ¿sí? Pero desde el punto de vista del concepto que quiero que se lleven acá es entender que acá debe existir un equilibrio en la forma de recibir esas calorías de las que tanto hablamos. Recuerden entonces que las calorías que vas a consumir, para aquellos que están haciendo actividad física, deben satisfacer tus necesidades básicas, ¿se acuerdan? El metabolismo basal, pero también satisfacer las necesidades que generan tu nivel de actividad. Si estás entrenando 3 veces por semana, si estás entrenando 5 veces por semana, si haces macrociclos, microciclos, como quieran llamarlo, y ya nos metemos en un tema muy deportológico, en realidad va a depender y se va a adaptar y se debe adaptar tu alimentación en función de eso. En ese sentido, lo que siempre hay que tener en cuenta es lo básico. Lo esencial es que estas fuentes de calorías, que son grasas, carbohidratos y proteínas, las debemos recibir en un porcentaje determinado, por lo menos para entender cómo funciona esto, ¿no? Y esto es importante. Cuando hablamos de las calorías que ingresan a nuestro cuerpo, el tema no es la caloría, sino de dónde vienen esas calorías, ¿sí? Entonces, dentro de lo que debe ser, hoy por hoy las estimaciones estudiadas dicen que de las, supongamos, 1800, 2000 calorías que pueda necesitar tu cuerpo, el 20 al 35% lo debiera proveer las grasas, el 45 al 65 los carbohidratos, y entre un 10 y un 35% de esas calorías los debiera proveer las proteínas, ¿sí? Y esto les está hablando de cuál es la principal fuente de energía, ¿no? Los carbohidratos. Eso es la que de alguna manera el cuerpo te va a pedir más en función de. Pero ¿qué tipo de carbohidratos? Ahí viene el punto, ¿sí? Si hablamos de carbohidratos como el azúcar, ¿sí? Estamos mal, porque ese azúcar se metaboliza demasiado rápido y genera un exceso de aporte calórico con mucha facilidad, y ese exceso de calorías el cuerpo lo transforma en grasa. Y este es otro concepto fundamental a tener en cuenta. Si vos consumís, ¿sí?, tu cuerpo necesita 1500, 2000 calorías, supongamos 2000 para hacerlo redondo, y vos consumís 2500, ¿sí?, esas 500 calorías de excedente se van a transformar en alguna forma de depósito, ¿sí? Y esto es grasa. Entonces, por eso el equilibrio que uno debe mantener. El fenómeno Chilaver, ¿sí?, o Bertoni, los que lo han visto, o de la mayor parte de los jugadores de fútbol, ¿sí?, cuando dejan el deporte, es el más claro. Personas que consumían quizás por su actividad física 5000 calorías en el día o más, después que dejan la actividad siguen consumiendo las 5000 calorías, y obviamente
sin el tener el desgaste que tenía, genera este fenómeno que todo el mundo odia, ¿sí? Que nadie quiere. Nadie quiere, obviamente, empezar a acumular, ¿sí? Esta energía, porque este fenómeno, obviamente, es el que genera la mayor parte de los problemas que mencionamos. La actividad física es una buena forma de acelerar la quema, pero principalmente yo lo que debo lograr es un control en las calorías que ingreso, ¿sí? Y aumentar, si se quiere, mi gasto calórico a través de ejercicio, ¿sí? O de la actividad física que ustedes quieran proponerse. Sea esta aeróbica, llamamos correr, trotar, caminar, andar en bicicleta, nadar, o anaeróbica, ¿sí? Como es particularmente el trabajo con peso, todo lo que es calistenia, o sea, algunos ejercicios que indudablemente tienen otras características y que hacen obviamente a la diferencia. No es solo el ejercicio, como mucha gente piensa, cómo funcionan las cosas. Mucha gente cree que porque solamente hace ejercicio ya está todo bien, y en realidad ya muchos estudios han demostrado claramente que eso no funciona. ¿Sí? En realidad, cuando uno asocia ejercicio y alimentación, es donde básicamente el resultado aparece en forma saludable. ¿Sí? Más teniendo en cuenta, y acá viene ahora acá, qué tipo de ejercicio hacer. Ustedes me dirán, ¿qué conviene, Pascual? ¿Que vaya al gimnasio y haga fierritos o conviene que salga a correr? Hoy en realidad está todo más inclinado al ejercicio de esfuerzo, ¿sí? Y hoy por hoy, si uno tuviera que dar una recomendación eh, balanceada, equilibrada en ese sentido, debiéramos combinar los dos tipos de actividades, la aeróbica y la anaeróbica, es decir, trabajar una parte de tu semana, quizás una o dos veces por semana, salir a trotar, salir a caminar, y también poner ejercicios de esfuerzo para dar tonificación al músculo, que gracias al aporte nutricional que nosotros le damos, va a ir mejorando su condición y característica, de hecho, haciéndose más eficiente metabólicamente. Eso es quizás lo más interesante. Por eso lo importante es mantener el cuerpo en movimiento con buena nutrición. Y esto se ve en cualquier momento de la vida, ¿sí? Y particularmente a medida que van pasando los años, esto se nota mucho más, ¿sí? Es como que ese efecto se nota mucho más. Y esto arranca simplemente del simple hecho de caminar. Y hoy hablábamos precisamente con respecto a este factor y el hecho de que muchas veces la gente piensa porque va al gimnasio una hora en el día, aunque vaya todos los días, y que el resto del día esté sentado, no es una buena idea, ¿sí? La idea es de mantener este concepto de snacks, de esfuerzo, de snacks de actividad, en donde obviamente hace tu actividad física en el día, no hay ningún problema, vas al gimnasio 1 o 2 horas, pero durante el día trata de que cada hora o cada 2 horas levantarte, caminar un poco, dar una vuelta a manzana, hacer algún tipo de movimiento, si se quiere, plancha, flexiones, lo que sea al lado de tu escritorio, no importa qué, pero mínimamente hacer algún tipo de movimiento que hace que obviamente el tema de la actividad se sostenga durante todo el día. Ahora vamos básicamente al tema, ¿sí? A entender cómo y de qué manera yo logro esto, ¿sí? Cómo logro construir esta pared ligada a un desarrollo muscular más importante. Y ahí es donde tienen que ver esencialmente y toman valor e importancia los suplementos. ¿Por qué? Porque a través de la dieta convencional no es factible lograrlo, ¿sí? Sin que de alguna forma me lleve pegado también las complicaciones que esto genera. Es decir, una dieta rica en carne, por ejemplo, aporta una carga de proteínas, de un tipo particular de proteínas que no le hacen muy bien al riñón, que no le hacen muy bien al sistema por la carga de grasa que tiene agregada, que es muy laboriosa su absorción y procesamiento, y que de alguna manera, si bien es una muy buena fuente proteica, indudablemente no es la única. Y de acá siempre me remito que hay que ir a buscar las fuentes, ¿no? ¿Cómo y de qué manera nos alimentamos históricamente? Pero en realidad la suplementación surge como una necesidad. O sea, cuando uno analiza y ve lo que hoy por hoy se considera suplemento, sí, esta es una buena definición para compartir, es un producto que intencionadamente se añade a la dieta y contiene uno de los siguientes ingredientes: vitaminas, minerales, derivados botánicos, aminoácidos, esto es proteínas,
o una sustancia dietética usada por el hombre para incrementar la ingesta diaria total de un determinado metabolito. Lo importante de todo esto es que hoy por hoy las dietas en sí, la forma de alimentarnos en general, es carente de un montón de nutrientes. Este estudio lo que mostró, y esto en ese sentido fue de alguna manera marcatorio, y muestra claramente, si ustedes se fijan en detalle ahí, el déficit, como todos los micronutrientes, vitaminas y minerales, están claramente en desventaja, están por debajo de la normal, ¿sí? Esta es la línea normal, lo que debiera ser, por arriba es exceso, por debajo es deficiencia, y ustedes fíjense que los únicos dos en los cuales hay excesos en la alimentación, y estamos hablando de deportistas, ¿sí? Deportistas de Argentina, se refiere específicamente al colesterol, se refiere fundamentalmente a las grasas, que indudablemente esto no favorece a nadie. Falta acá otros elementos como la sal, que también está en crecimiento. Por eso, el punto es cómo logro yo asegurar este aporte nutricional, y acá es donde la suplementación adquiere valor. Herbalife, que es una empresa de suplementos específicamente, fue empresa que yo conocí ya hace casi 20 años, van a ser dentro de no mucho, pero que me mostró un aporte, un formato caracterizado por tener alta densidad nutricional, con baja carga calórica y de fuentes naturales. Esos tres elementos para mí fueron esenciales para empezar a entender que este era una muy buena alternativa para ofrecer a personas que estuvieran no solamente teniendo una vida normal sin deporte, sino también al alto rendimiento. Entonces, una de las fuentes que hoy por hoy tenemos a partir del complejo multivitamínico me asegura a mí recibir este aporte de vitaminas y de minerales de fuente natural. ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? No estoy hablando de sustancias químicas. Lo mismo que el calcio, o sea, la fuente de calcio que a veces son tan complejas en cuanto a poder conseguirlo, y que es uno de los minerales de los cuales nuestro cuerpo sufre un serio déficit permanentemente. Yo, a través del extracal, que es un calcio biológico, un calcio de fuente natural, ¿sí? A partir de determinadas ostras, bueno, en determinado lugar del océano, que tiene esta característica de ser de fácil absorción, asimilación y fijación, ¿sí? Y que tiene en su formato esta composición agregada de zinc, magnesio y cobre, también de fuentes naturales. Es decir, es como transformar el concepto de lo natural en un formato más moderno y más ayornado a nuestro día a día, ¿sí? Hoy por hoy yo siempre aclaro esto, que Herbalife no es esto solo, sino que es un concepto nutricional diferente, y que a mí me permite lograr un aporte nutricional seguro, ¿sí? Y como les dije, de fuente natural, pero con control calórico, ¿sí? Esto es una parte fundamental del programa. Pero ahora vamos a los macronutrientes, que son seguramente parte fundamental de esta charla también. Uno de los elementos que necesitamos son los carbohidratos. Hablar de los carbohidratos sería, les soy sincero, todo un tema en particular. Pero la necesidad o el requerimiento de carbohidratos es innegable, ya los vimos dentro de los porcentajes que necesita nuestro cuerpo. Sí, 45% prácticamente de nuestras calorías debieran proveer, pero saber seleccionarlos. Es decir, las fuentes de carbohidratos deben ser fuentes complejas. ¿Qué son las fuentes complejas? Azúcares complejos, ¿sí? Como la fructosa, por ejemplo, ¿sí? Azúcar de la fruta, como no confundir con jarabe de alta fructosa. Ojo, ¿sí? El jarabe de alta fructosa es dañino, está en las bebidas gaseosas que ustedes ya conocen, eso, y está metido y mezclado en casi todos los alimentos procesados. El ultraprocesado se caracteriza fundamentalmente por tener como uso el jarabe de alta fructosa, que se extrae del país y que, bueno, es la base y responsable de millones de daños en nuestro cuerpo. Yo estoy hablando de la fructosa, el azúcar natural del vegetal de la fruta. Es un azúcar que no utiliza insulina, que básicamente tiene un proceso más lento de absorción y más equilibrado y balanceado, y que se acerca al proceso natural de nuestra vida en cuanto a cómo nos alimentamos. Entonces, fuente ideal es recibir este aporte de carbohidratos, aproximadamente 90 gramos, lo que se recomienda como base en general, ¿sí? Dentro de nuestro aporte, y de acuerdo también al nivel de actividad que cada uno de ustedes tenga. Esto es fundamental. Lo interesante de que considerar con los aportes de carbohidratos es que es esencial considerarlo en el post-esfuerzo para poder asegurar
la recuperación de los depósitos de glucógeno que se gastó durante el esfuerzo. ¿Se entienden? ¿Se acuerdan que les dije? La mayor parte de las actividades que hacemos nosotros tienen un gasto esencialmente de glucógeno muscular, de ese glucógeno que aporta energía. Entonces yo necesito reponer esos depósitos de glucógeno. Les diría que el kit de cualquier nutricionista en deporte apunta a ver cómo el deportista recupera estos depósitos de manera tal de que se genere este fenómeno de supercompensación, que así se llama, para que estos depósitos crezcan, ¿sí? Conceptualmente también hay que entender que hoy por hoy el cálculo estimado va entre 5,5 y 7 gramos por kilogramo de peso, ¿sí? Esto es en personas que tienen un entrenamiento regular, ¿sí? De 7 a 10 si es que y es más intenso, es decir, una persona de 70 kilos podría estar en 70 gramos totales, ¿sí? Pero como les decía, hoy por hoy hasta 90 gramos e incluso más en algunos casos, y estoy hablando ya de alto, muy alto rendimiento, se admite. Ya cuando es mucho, más arriba de los 100 gramos por día, es como que se discute si realmente tiene un efecto positivo o si no genera un balance negativo en relación a el exceso, porque hay que metabolizar esto, les aclaro, la mayor parte de las personas tampoco tienen mucha ni muy buena tolerancia cuando uno lo sobrecarga con este tipo de azúcar. Entonces, lo ideal es tener un plan balanceado o un formato balanceado de alimentación que me permita recibir no solamente azúcar, sino un conjunto de elementos, que en este caso lo ideal serían las proteínas. Como que tienen que ver las proteínas. Bueno, las proteínas asociadas particularmente con los carbohidratos, generan una mejor absorción y de alguna manera es un factor fundamental para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la proteína te va a hacer sentir más lleno, te va a dar y potenciar tu metabolismo y por el otro lado también ayuda a la recuperación y crecimientos musculares. Las recomendaciones hablan básicamente de tratar de asegurar que en esta cantidad y la calidad de esa masa muscular esté ligada fundamentalmente a la calidad y cantidad de proteína que estés recibiendo. Y acá es un punto fundamental para aquellos que quieran aumentar masa muscular. O sea, el aumentar masa muscular no apunta solamente a comer, ¿sí? Sino saber qué estoy comiendo, ¿sí? Y en qué momento debo comer. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cronobiología? Decíamos el momento de las cosas en el día, nuestro reloj biológico. Bueno, el tema de la ingesta después de la actividad física, ¿sí? Y esto está demostrado en este estudio de Villegas, yo les comentaba ya en alguna oportunidad, de esta asociación entre algo que tiene contenido proteico más carbohidratos, ha demostrado claramente que mejora la absorción de cualquiera de los dos nutrientes, ¿sí? ¿Cuánta proteína debiera comer? ¿Cuánta proteína debiéramos ingerir? Bueno, el cálculo es muy variado. Si bien no hay precisiones todavía con respecto a eso, se calcula o se determina que dependiendo del nivel de actividad que vos tengas, el hombre, ¿sí? estaría que esté haciendo actividad física entre 1,7 y 2,5 gramos por kilo de peso, ¿sí? Ese es el cálculo que uno estima en cada persona. Y en la mujer es de 1,6 y 1,8 si es que está haciendo actividad física intensa o está entrenando, ¿sí? Y esto es interesante porque cuando yo puedo hacer ese cálculo proteico, puedo balancear el aporte de carbohidratos y si la persona quiere aumentar masa muscular pero quiere bajar la grasa, yo lo puedo modular de acuerdo al plan nutricional que le puedo administrar a través de una forma que me permita medir lo que le estoy dando. En el sedentario, como ven ustedes, estamos en aproximadamente 1 gramo por kilo. Si vos no te mueves, con eso estás bien para hacer tu cálculo proteico y aporte proteico diario. Ahora, ¿cómo logro yo? A ver, Pascual, ¿cómo haces para medir y decir que vas a darle tantos gramos por kilo? Muy simple. O sea, hoy por hoy, gracias a los productos, gracias a Herbalife, de alguna manera me separo del concepto del alimento que obviamente lo utilizamos también, el aporte de huevo, legumbres, carne, porque no en algunos casos también, pero como elementos agregados al plan de suplementos que te estoy dando. Yo sé que si una persona está tomando un batido, por ejemplo, con estos que ustedes ven ahí, el PDM, el batido nutricional, esencialmente más la fibra, por ejemplo, yo le estoy dando un batido que contiene 200 calorías apenas, pero que tiene un aporte de proteína de 27 gramos, ¿sí? Es decir, casi estoy en lo ideal, que es entre 25 y 30 por comida.
¿sí? El aporte proteico está aproximadamente entre 25 y 30 por comida, pero aparte te estoy dando carbohidratos, unos 14 gramos, pero aparte te estoy dando fibra alimentaria, que como van a ver ustedes es fundamental en el plan, pero aparte también te estoy dando vitaminas y minerales que hacen de este contexto nutricional el ideal. Pero si querés dar un paso más en el proceso y querés ser más profesional aún, obviamente que Herbalife tiene el Reveal Strength, que en este caso, en el anterior era proteína de origen vegetal, fundamentalmente soja, y en este caso tenemos proteína de suero de leche, sí que de alguna forma tiene otra construcción de aminoácidos y que también es fundamental para la recuperación. Este, por ejemplo, para aquellos que quieren construir masa muscular después de la actividad, después del entreno, dentro de los 20, 40 minutos después del entreno, es ideal, ¿sí? Tomarte una medida de esto te está aportando 25 gramos de proteína, ¿sí? Y esto no es menor, pero más que eso, te aporta vitamina B, te aporta antioxidantes, te aporta carbohidratos de buena fuente, ¿sí? Aproximadamente, como ustedes ven ahí, 18 gramos, y hierro, que también es un elemento esencial en la composición nutricional de cualquier deportista de alto rendimiento, ¿sí? Todo esto en un batido de 190 calorías. Plus proteico, el Beverage Mix. El Beverage Mix es una bebida a base de es un producto proteico, de proteína de suero, leche y gelatina. Aporta 15 gramos de proteína pura, ¿sí? De origen animal, como ven ustedes, y esto en 71 calorías. Es una bebida que se incorpora dentro del plan del deportista o de tu actividad física y te ayuda prácticamente, te apuntala desde la construcción precisamente proteica. Las barras de proteínas, ¿sí? A las personas que quieren bajar peso, yo siempre soy más cuidadoso con esto, ¿sí? Una barrita por día, te la cortas en pedacitos como bomboncitos, te la comes en el escritorio, la vas picoteando en el día. Pero para aquellos que están construyendo masa muscular es un snack fantástico porque me está aportando 10 gramos de proteína extra. Es decir, lograr cubrir los 100, 120 gramos de proteína que por ahí estas personas necesitan, los que tienen construcción muscular, es mucho más simple medirlo y con muchos menos efectos adversos. Y si de proteína se trata, el colágeno es una proteína fundamental, la más abundante en el cuerpo, perdemos grandes cantidades en el día e indudablemente hay que reponerlo. En general no lo disponemos y obviamente el fenómeno de arrugas, piel, uñas quebradizas, pelo que se cae, influye. El colágeno Beauty Drink es un elemento fundamental dentro de este plan. 3 meses de Collagen Beauty Drink, te aseguro que vas a ver que tu piel cambia, tus uñas cambian, tu cabello cambia y tus sistemas cambian porque le estoy dando a tu cuerpo o al cuerpo una carga de proteínas y antioxidantes fundamental para esa construcción que queremos lograr. Sigamos con los macronutrientes. Hablamos de los carbohidratos, hablamos de las proteínas, ¿sí? Y largo, como ven, esto es importante, el tema de las proteínas como tal, pero ahora hablemos de las grasas un poco. Y acá viene a entender qué tipos de grasas son las que debo consumir. Y en este sentido, obviamente, la selección de grasas saturadas indudablemente es lo que complica, saturadas son las que complican muchas veces el tema en nuestra dieta habitual, ¿sí? Por eso uno debe elegir grasas monoinsaturadas o insaturadas precisamente para poder evitar esta complicación seria que nos genera la alimentación de nuestros días, que está cargadísima, cargadísima de grasas saturadas y grasas trans, ¿sí? Entonces, acá hay que ser más selectivos, obviamente que el omega 3 es fundamental en este sentido, y en esto es por su acción antiinflamatoria, y ahora lo vamos a ver en detalle. ¿Por qué? Porque las acciones que cumple el omega 3 en nuestro cuerpo, y Herbalife Line es uno de los productos que estrella en Herbalife. Para mí, uno de mis productos preferidos porque es cardioprotector, neuroprotector, preventivo y booster inmunológico. Es decir, tiene un montón de acciones fundamentales en el sistema que por ahí no se miden en peso, sino se miden en calidad de vida, ¿sí? Y tiene una acción poderosa antiinflamatoria a nivel general, ¿sí? Y antioxidante esencialmente por la carga de vitamina E que tiene. Y en el caso del deportista en particular, por eso yo lo recomiendo y mucho en el alto rendimiento, acelera la recuperación y genera por lo menos mayor resistencia a la fatiga muscular. Esto es un dato interesante para tener en cuenta, así que es un producto claramente para tener en cuenta en estos casos. No nos vamos a meter en esto que ya es más específico del alto rendimiento. Sí, déjenme decirle unas palabritas sobre el concepto de microbiota en el deportista que muchas veces ni se tiene en cuenta, ¿sí?
La microbiota, los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, particularmente el 90% está a nivel intestinal, es una parte fundamental de la ecuación de mejorar la calidad y el rendimiento del deportista. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación precisamente daña a la microbiota, a estos microorganismos, y altera, ¿sí?, el número y las proporciones de las distintas familias de microorganismos, bacterias y hongos que nos habitan y que nos ayudan, ¿sí?, que son fundamentales. Ya vamos a hablar de este tema más largo y tendido. Pero fíjense ustedes qué interesante, cómo el uso de probióticos, que son elementos aportados por la dieta, nuestra alimentación, que ayudan y fortalecen todo este sistema, mejora el rendimiento en ejercicio de resistencia. Estoy hablando de pruebas incrementales en este caso, en este estudio, sensiblemente versus placebo. O sea, cuidar tu microbiota mejora tu rendimiento. Es como que mantener limpios los inyectores, te diría, ¿no? Es una cosa así, pero indudablemente es fundamental. Herbalife aporta dos productos en este sentido, la fibra activa y el aloe. En conjunto, obviamente, están alineados a estas estrategias dietéticas que están centradas en la microbiota en el deporte, que es la incorporación de fibra prebiótica y probióticos que modulan positivamente la microbiota, reduciendo la inflamación y favoreciendo la recuperación post ejercicio. Y por el otro lado, participa en la síntesis proteica, muscular y el metabolismo energético crucial para la adaptación del entrenamiento. Hemos hablado en algún momento, y ya estoy terminando, este concepto de principios activos. ¿Qué son los principios activos? Estos, o sustancias biológicamente activas. Son sustancias que han aparecido con el tiempo y que no se definen ni como macro ni como micronutrientes, pero que desde el punto de vista de nuestra historia han sumado a nuestra alimentación y que son fundamentales. Y en este sentido, por ejemplo, estas catequinas que están presentes en el té verde han demostrado ser un factor fundamental precisamente por su acción antioxidante y antiinflamatoria y energizante. Y en esto se ha demostrado en la actividad deportiva un aumento de hasta el 20%, por ejemplo, del metabolismo de la grasa, ¿sí? Y esto ayuda, obviamente, a que si estás en un plan de control de peso, incorporar el té a tu plan de suplementos ayuda claramente a lograr acelerar el proceso de quema de grasa que estamos queriendo lograr. Y obviamente esta acción que, como les decía, el aumento del VO2 máximo está hablando básicamente de un mejor funcionamiento metabólico, de una mayor eficiencia metabólica en el deportista, lo que hace obviamente a la diferencia. Y no estamos hablando de doping, porque esto precisamente no es doping, sino que es esencialmente un producto natural y que mejora el rendimiento físico. ¿Sí? La hidratación es parte esencial del plan. Gente, estamos en el deporte y es esencial considerarlo. Fundamental asegurar el aporte de líquido que se pierde, más allá del que necesita nuestro cuerpo. 1 litro por cada 25 kilos de peso. Siempre tener en cuenta la temperatura, la vestimenta, el estar ventilados y aireados para que obviamente esto se pueda manejar saludablemente, pero es fundamental que tengamos siempre en cuenta esto para evitar los fenómenos de deshidratación que son tan complejos. Herbalife tiene productos que se enfocan en esto, porque no es solamente la pérdida de agua, sino también la pérdida de sales, ¿sí? Y en ese sentido, Herbalife, junto con Cristiano Ronaldo, que ha sido patrocinado y es patrocinado actualmente, socio comercial incluso de Herbalife, un producto específico que es el CR7 Drive, que aporta no solamente carbohidratos saludables, ¿sí?, glucosa y fructosa. ¿Se acuerdan que había hablado de esto? De la importancia de estos azúcares, del magnesio, la vitamina B, entre otros, así como sales como el sodio, el potasio y el magnesio, que también hacen al funcionamiento y al déficit por pérdida de agua, ¿sí? Puedes consumirlo antes, durante y después. Esto es un aporte fundamental y esto está demostrado que mejora el rendimiento en los ejercicios de resistencia. Y en función de cada una de las actividades que hagas, obviamente podemos diseñar un plan específico, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta cómo y de qué manera estos productos funcionan, tanto sea en el pre, como en el durante, como en el después, y esto es fundamental, y hago particularmente hincapié en el después, porque es ahí donde necesitamos la recomposición de la pérdida, ¿sí?, después del esfuerzo. Y esto va a depender un poco del nivel de actividad o el tipo de actividad que hagas. Estas son las ideas generales, lo que estoy mostrando acá. Siempre yo aclaro esto hay que individualizarlo y personalizarlo al atleta en función de su comodidad y cómo realmente se sienta.
¿sí? Más allá de que hay productos fantásticos como el Lift Off, que generan energía, vitalidad, esto hoy por hoy, para nosotros tener Lift Off a mano, ¿sí? ¿Sí? Esto siempre lo tenemos a mano, ¿sí? Tomar un vaso de agua y disfrutar este nivel de energía extra que te da, o como también es necesario en el caso del deportista el aporte de un respaldo inmunológico, ya que, como ustedes saben, en el alto rendimiento, estoy hablando, los niveles de protección y los requerimientos inmunológicos son mayores. ¿Sí? Porque al llevarlo al exceso necesita un poco de esa recomposición y respaldo inmunológico. Como les decía, bueno, estos fueron un poco los resultados en mi caso. Yo cuando conocí los productos como jefe de unidad coronaria, en 2 meses bajé 12 kilos, no me imaginaba que podía suceder y eso generó todo un cambio en el proceso que me permitió de alguna forma llegar a este gran equipo que es Herbalife junto a muchas personas que se fueron sumando en el camino y que hoy por hoy nos enfocamos y nos dedicamos como propósito a mejorar la calidad de vida de las personas, tratando de hacer de este mundo un lugar más saludable y feliz. Así que bueno, de eso se trata. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme. Nos estamos viendo, recuerden, el próximo martes, perdón, digo bien, el próximo martes a las 20 horas, ¿sí? Próximo martes a las 20 horas. Nos vemos. Chau, chau.